Listo, chicos. A ver, ¿qué estuvimos viendo en la clase anterior? Cuéntenme. Alguien, por favor, que me diga en un resumen rápido de qué es lo que vimos en la clase anterior. Historia. ¿Esto quedó de trabajo, creo? Sí. ¿Ya está de trabajo todavía? Esta señora. Ya, ingeniero. A ver, señores. Vamos a... Me he levantado un ratito a tomar un poco de agua, chicos. Pues estoy hablando toda la mañana ya. A ver. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Listo. Listo, ahora sí. Empezamos con el tema de hoy día. Hoy día vamos a empezar a hablar del software. La siguiente semana hay exposición de hardware, de la historia del hardware. ¿Ya? Lo que les he dejado de trabajo, ya les aviso hoy día para que la otra semana ya esté el trabajo. Hoy día, después de culminar la clase y después de haberles subido el video de la clase de hoy día, ya les dejaré las instrucciones para la próxima semana la exposición. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Vamos a empezar a conversar sobre lo que es el software. Bueno, en los colegios ya habíamos visto un poco qué era software, hardware, firmware y unware, ¿verdad? Eso habíamos estado viendo en la clase anterior. A ver, ¿qué era el firmware? Que es el último tema que vimos en la clase anterior. A ver, señor Alberto. Señor Alberto. Sí, dígame, profe. ¿Qué era firmware? Mi internet en la última clase estaba muy lento y no podía escucharle. Cristian, también. También estaba lento tu internet, Cristian. Cristian Enrique. Cristian. Dígame, ingeniero. ¿Qué era firmware? En la clase anterior vimos los elementos y las partes de una computadora. Habíamos estado viendo hardware, software, firmware y humanware. ¿Cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es firmware? ¿Quedó claro esa parte? ¿Nada? A ver, Hillary. Ya lo vi por ahí. Ya. Hillary Carrasco, cuéntame. Sí, profesor. ¿Qué es firmware? ¿Qué idea tienes de firmware? Es lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Sí. Era el componente que tenía una plataforma y daba solución para los... Sí. Oye, a ver, vamos a ver. Elizabeth. Buenos días. No estuve presente, bueno, pero más o menos he leído, no sé si estará. Es el software que maneja que lo maneja el hardware. Es el software que lo maneja el hardware. O sea, ¿qué es carro, chofer? ¿Qué? Bueno, que lo maneja físicamente a lo que es el hardware. A ver, Luz María. Yo Inge. A ver, Kenny, ¿quieres hablar externo? ¿Eso no es un software? El firmware es el conjunto de programas que se encuentra registrado en una memoria RAM. Es el conjunto de programas que se encuentra. Pero ¿y en el español? Si tú le tienes que explicar a tu niñito a un niñito de 5 años o de 6 años, ¿qué les dirían? ¿Qué es el firmware?
Porque se supone que ustedes agarran una computadora y dicen, mire hijito, este monitor es el hardware, el teclado es hardware, el CPU es hardware, el software es, mira, ve, aquí tienes un software, Word, Excel, PowerPoint, todo. ¿Y qué es firmware? ¿Cómo le dirían qué es firmware a su niño? Es un programa informático. Pero no te va a entender alguien de 6 años. ¿Mucha mermelada? Sí. Ya traemos una Es cuchara. un programa informático que está diseñado para no dejar entrar ay, No, licenciado, perdón, ingeniero. Es un programa que permite que funcione la mayoría de los dispositivos electrónicos. Es que no solo es programa. El firmware se compone de varias cosas, tiene dos partes. El firmware es un poco de hardware y un poco de software. Todos están que googlean, firma. Ya, eso lo vimos en la clase anterior y también está subido en la internet, en el Classroom. Bueno, hoy día vamos a ver lo que es software ya. ¿Ya? Aquí hay una pequeña definición o hace una pequeña analogía de lo que es el software. Mire, dice que el software es como una obra humana que nosotros hemos leído, como un cuento, donde algunos autores comparan que es parecido a la escritura de un libro. ¿Por qué? Porque es resultado de la capacidad intelectual que tiene cada uno, porque también a veces describe realidades o ficciones, ¿ya? Eso es lo que es una obra literaria y el software es casi parecido a eso. ¿Por qué? Porque incluso cuando el software que nosotros hacemos es más grande, por eso es que, por ejemplo, el Office es un software tan grande que lo han dividido en tomos. Un tomo es el Word, otro tomo es el Excel, otro tomo es el PowerPoint, y así sucesivamente todos los tomos conforman un solo software que se llama Ofimática o el Office. Así es el software. Entonces, el software viene a ser ya ahora una invención del ser humano que es fruto de su intelecto y que lo que busca es describir o simular una realidad de manera virtual. ¿Ya? La definición del software de manera un poco más técnica, digamos, más específica la tienen ahí. Ahí tienen 3 definiciones dependiendo de para quién se defina el software. Por ejemplo, el software se define como un conjunto de información que lo que busca es producir en los hardware, o sea, en los computadores, el comportamiento que nosotros queramos. Por ejemplo, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de eso? Si yo quiero escuchar música, la computadora me ayudará a escuchar música. Si yo quiero imprimir, la computadora me ayudará a imprimir. Por eso dice que el software viene a ser el conjunto de información, ¿sí? Viene a ser el conjunto de información que yo voy a utilizar para darle un comportamiento que yo desee a esa computadora. Ahora, también hay otra definición relacionada con los usuarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el software viene a ser un conjunto de información que permite a los usuarios utilizar un sistema de manera eficiente. Esa es otra definición de software. Y otra definición más clásica ya para los desarrolladores, o sea, para las personas que construyen software, viene a ser aquellos que nosotros le podemos dar mantenimiento. Por ejemplo, ¿no? Las páginas web son software y nosotros cuando aparece una nueva noticia le podemos actualizar la noticia, le podemos modificar algunos detalles que nosotros queramos. Eso es las 3 tipos de orientaciones que nosotros tenemos para poderle dar una definición un poco más exacta a lo que significa el software. Entonces, en resumen, el software se define como un conjunto de información que permite producir en las máquinas un comportamiento deseado, utilizar sistemas de manera eficiente y poderles dar mantenimiento de manera eficiente y eficaz para que el software, para que nuestro hardware esté actualizado de manera permanente. ¿Preguntas hasta ahí? Jóvenes.
Consultas, dudas, nada, todo está claro, está ahí, espero. Seguimos. Ok. ¿Cuál es la importancia del software? ¿Ya? Ahí tenemos la importancia del software. Dice que ahora, en la actualidad, nosotros dependemos de la informática. Ahora peor, imagínense, para dictar una clase, si no hubiera informática, ¿cómo les dicto la clase? Y es más, ahora imagínense, sería imposible ahora en la actualidad, o impensable, como dice aquí el texto, que algún sistema deje de funcionar. Por ejemplo, ¿no? Por ahí veía con una de mis hijas, por ahí estaba conversando y me decía, papá, me decía, tú que eres un profesional en tecnologías, tú que eres un ingeniero de sistemas, te pregunto, y les traslado a ustedes la pregunta, ¿qué haríamos Dígame, nosotros, ven. qué haríamos nosotros si no hubiera Todo internet? ¿Sí? ahorita, ¿cómo? ¿Cómo anoche nos- ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos internet? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿O qué haríamos si no hubieran los celulares? Que antes no habían, ¿ah? Y la vida seguía y continuaba normal. Pero si ahora no tienen internet, muchos jovencitos que tienen la edad que tienen ustedes, yo espero que ustedes no se estresarían si el internet deja de funcionar por unos 5 meses. 5 meses nomás. Si 5 meses no hubiera internet en ninguna parte del país, yo no sé qué harían ustedes. Porque muchos Pues de ingeniero, ahora ustedes, todo funciona con internet. pero no significa que pueda dejar de funcionar. Pero ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos todos? Será pues, No, la porque ahorita pregunta el es internet ustedes porque está ustedes son los teniendo. especialistas. Se supone que terminando la carrera ustedes van a ser los especialistas y ustedes son los primeros que se van a estresar porque, entre comillas, no podrían trabajar. No sé si han Exacto, leído no, una noticia. no se podría hacer nada. ¿Por qué nada, por favor? Y como antes yo usaba una computadora, no teníamos. Yo he estudiado cuando la internet no había en el Perú. Cuando yo, les voy a contar, yo en el año 1994 empecé a estudiar la carrera de sistemas. Terminé la carrera de sistemas en el 98. Bueno, ya 99, a inicios del 99. Y en el 94 no había internet en el Perú. El internet ha venido a aparecer en el Perú en el 96, en las universidades. Pues ingeniero, me supongo que usaban este otro método, ¿no? No había acceso a otro, había que comprar libros, habría que leer. Habíamos que irnos a Lima. ¿Saben qué hacíamos cuando éramos estudiantes así como ustedes? Nos reuníamos y entre todos hacíamos lo que hacemos para la chela, la chanchita hacíamos. Hacíamos la chanchita para que uno de nosotros se vaya a Lima a comprar un libro, lo lleve de Lima a Chiclayo, porque estudiaba en Chiclayo, y en Chiclayo llegaba el libro original y todos le sacábamos copia al libro, y ya teníamos cada uno un libro. Y Ya, pues así ese era un método, estudiábamos. ¿no, ingeniero? ¿Perdón? Ese era un método, ¿no? Que hacían cuando no tenían internet. Es que cuando quieres aprender, encuentra la forma. En este caso, recurriríamos a la biblioteca, pues, ¿no? A la biblioteca, o también hay programas como Encarta, ¿no? Que son gratuitas y hay bastante información. Ah, No muy te bien. recomiendo la biblioteca, no recomendaría la biblioteca porque ni siquiera está actualizada y no hay libros, en realidad muchos para ver o leer. Ya. ¿Y Pues entonces qué para eso haríamos? emplearíamos otra forma. Por eso tenemos el internet, pues. A Pero ver, está señores. diciendo que si no tengamos el internet, Ah, esa es otra, pues. Yo qué sé. A pues ver, creo que mírenme. haríamos lo mismo que hizo usted. Comprarías un libro en todo caso, pero asistir a ¿Saben la qué era lo Claro. biblioteca. peor, chicos? Les cuento, ¿ah? Ese no era lo peor. Para nosotros el comprar un libro era un poco más fácil. ¿Saben cuál era lo peor? Que los docentes que nos enseñaban no eran de nuestra carrera. A mí me ha Ay, enseñado, por ejemplo, a mí me ha enseñado sistemas, a hacer software, me enseñó un ingeniero mecánico.
en la universidad. Pero él llegó con un libro que había comprado en Lima que decía desarrollo de software y nos dijo, miren muchachos, yo no tengo la profesión que tienen ustedes, pero tengo la experiencia de poder crear cosas. Este libro de aquí es para que ustedes se especialicen y se hagan software. Nos dejó ya el libro y dijo, grupo 1, tal, grupo 2, tal, grupo 3, tal. Primer capítulo, grupo 1, dentro de 2 semanas. Y veníamos a exponer y así hemos aprendido. No habían videos, no había nada. Significa que si algún día si algún día no hubo nada, no significa que no podríamos regresar a eso, ¿eh? Pero ¿saben cuál es la diferencia entre esa época y ahora? Que habemos muchos profesionales que podríamos crear las cosas. No nos demoraría mucho en hacer un nuevo sistema operativo, no nos demoraría mucho en hacer un nuevo Word, un nuevo Office, un nuevo etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí aparecieron esos hombres tan genios que han creado, por ejemplo, ¿no? Los juegos para malograrle la mente a todos los jovencitos de 15, 13, 16, 17, hasta 25 años, sí, en ese plan algunos, ¿ah? Porque no tienen otra cosa mejor que hacer que sentarse frente a una computadora y ponerse a perder su tiempo, ¿ah? Porque eso es perder el tiempo. Esa genialidad que se le ha ocurrido a un grupo de personas ¿saben para qué? Para hacer que ustedes, como sociedad, dependan de eso. Lo que dice la definición ahí, nosotros nos hemos puesto a hacer software para que muchos de ustedes dependan de la informática. Por ejemplo, ¿no? Imagínense, ahora no hay ningún banco que no tenga un software para controlar las cuentas de sus clientes. Antes era mano. Entonces, A puro libro de contaduría. Todo eso que ha cambiado, ya ha girado, entre comillas, ha avanzado tecnológicamente en algunas cosas, ¿ah? En algunas cosas ha hecho que el ser humano involucione. Una de las formas que ha logrado el ser humano de hacer que el ser humano involucione es la que les acabo de decir hace rato, la de los juegos. ¿Por qué? Porque te envicias tanto que lo único que haces es jugar. Te sientas, juegas y no sabes cuánto tiempo pierdes en poder aprovecharlo en alguna buena lectura saludable para cada uno de ustedes. Por eso es que el software, así como es importante, si es que no es usado de manera adecuada, también involuciona a la sociedad. Igual que los avances tecnológicos, ¿ah? La enfermedad que entre comillas tenemos nosotros, que entre comillas se está escuchando decir que se fue creada en un laboratorio, que fue creada, etcétera, etcétera, eso es involución del ser humano. Ustedes como profesionales que van a hacer tienen que ser completamente analíticos para poder evaluar una realidad. Otra involución que hay, que no estoy muy a favor ni en contra, que en algún momento mis hijas me han hecho hacer esto del TikTok. Pero si lo usan como diversión, pero si lo usan todos los días y están metidos ahí mañana, tarde y noche, ya se convierte en un software que les hace a ustedes perder su tiempo. Y cuando el software sale del esquema de la utilidad para la que fue construido, ya se convierte en un agente causante de involución para el ser humano. Por ejemplo, miren los ejemplos que tenemos ahí, ¿no? El sistema para el control de semáforos en la ciudad. Todavía acá en Jaén. Bueno, ¿cuántos semáforos hay en Jaén? A ver, hay 1, 5 creo que hay, ¿verdad? 5 semáforos en Jaén y hasta ingeniero, ¿no? ¿Tienen idea cuántos semáforos habrán aquí en Jaén funcionando? ¿Ah? A ver, uno hay ahí, 1, 2. Por lo menos unos 10, 20. 2, 3, Claro. 4, Sí. 5, 6, 7, 8. Claro, no bajan de 10.
Pero esto es acá, pues váyanse a otros países. Váyanse a Lima, váyanse a Chiclayo. O sea, y los semáforos funcionan, ojo, con software, ¿eh? Y hay semáforos inteligentes todavía, no como los que hay aquí en Jaén, que cada 3 minutos nos encendemos y se apagan y se encienden para el otro lado por 3 minutos y se apagan y así están. En otros países y en Lima hay algunos semáforos, ¿ya? Que si tú ves, pues, en una fila de autos hay más de 10 carros, se enciende el semáforo para ellos y en el otro hay 3. O sea, ya hay la captura de ver cuántos autos hay en cola y al que tiene más cola, a ese lo atiende. Eso es la capacidad que tiene el software, eso se llaman software inteligentes, obviamente, que vamos a ir viendo más adelantito en el camino que vayamos caminando en esta parte, ¿no? También hay, por ejemplo, Profesor, software... profesor, una pregunta. Dígame. Para controlar un semáforo, ¿es necesario que esté conectado a una computadora? No. Conectado a una computadora, no. Pero necesita tener una computadora igual que tu teléfono celular, que no está conectado a una computadora, pero tiene una computadora que es diseñada para algo específico. En ese caso, para asignar periodos de tiempo dependiendo de las avenidas que tenga asignadas para darle pase, ¿no? ¿Sí me dejo entender? Ah, sí, sí, ingeniero. Ya, listo. También el software es usado en los medios de transporte, ¿no? Imagínense, yo voy volando en un avión, si yo no tengo software, no sé cuánta altitud tengo. ¿Cómo me dirá, no? ¿Cómo me dirá la altitud y el clima de... ¿Por qué? Porque tiene sensores. Y los sensores son los que permiten poder determinar algunos valores que nosotros necesitamos o que algunos sistemas inteligentes necesitan para poder continuar. Aquí también tenemos sistemas de producción, como ven en los ejemplos, para las fábricas y los sistemas para los hospitales y para otras instituciones o empresas públicas y privadas, ¿no? Seguimos. Ya, seguimos ahí, a ver. Un poco de historia, ¿no? Un poco de historia de los softwares, ¿sí? Bueno, dice, todo es hace más de 50 años, no más. Estamos hablando de el 70 para acá, un par de 80 o 60 años por lo menos. En los primeros años solamente se intentaron en construir computadoras capaces de dar soporte a los softwares. O sea, antes tú tenías el software y tenías que construir una máquina para ese software. Ahora no. Ahora tú construyes una máquina y construyes software para esa máquina. ¿Ya me dejé entender? Así ha cambiado tanto, así ha Sí, profe. evolucionado tanto el avance. Sí, incluso miren lo que dice acá, en la actualidad el software ha superado al hardware como clave de éxito de muchos sistemas informáticos. ¿Por qué ha superado? Porque el hardware es un equipo que no hace nada. Sin software no podría hacer nada. Pero el software, el hardware, pues, el software ha avanzado tanto que hay software para hacer tareas específicas, para hacer diseño gráfico, para escribir, para hacer otros softwares, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa perspectiva histórica ha venido cambiando con respecto al desarrollo del software. Aquí viene una pregunta muy interesante, que es una pregunta que a muchos estudiantes de tecnologías de información, ya sea de computación, ya sea de sistemas o de cualquier carrera que tenga con el desarrollo de software, le es difícil. ¿Por qué nos es difícil a nosotros desarrollar software? ¿Saben por qué, señores? Porque, muy aparte de lo que van a leer ahí, porque, como les dije en una clase anterior,
a nosotros nos han enseñado a ser consumidores. O sea, el software es un software, por ejemplo, el software de Facebook es un software hecho y lo que hacemos nosotros solamente es usarlo. Porque son muy costosos. No es porque somos costosos. O sea, el problema es que nosotros tengamos que crear un Facebook. ¿Por qué no hay nadie en el Perú que pueda crear un Facebook? A ver, díganme. ¿Saben por qué? Porque no tienen la capacidad. No es capacidad. Porque las empresas no apoyan. Las empresas lo único que quieren hacer es, si yo pongo una empresa hoy día, yo quiero ganar pasado, mañana ya plata. No están pensando en el progreso del país. Eso es lo que pasa, por ejemplo, ahorita nos quejamos de que los hospitales no tienen la capacidad para poder afrontar todos los enfermos de la pandemia que hay. Pero el problema no es ahora. Porque si se hubieran preocupado, si se hubieran preocupado desde un inicio en tener preparado para este tipo de situaciones, no estuviéramos pasando por lo que estamos pasando. Nadie se prepara para cosas como esta. ¿Por qué? Porque los profesionales solamente se dedican a vivir el momento. Lamentablemente, en la época que han venido pasando, yo escucho ahora a muchos políticos fastidiarse entre ellos solamente por no asumir una responsabilidad de todo lo mal que han venido manejando al país. Por ejemplo, hasta hace pocos meses han estado cerrando universidades. Sí saben eso, ¿verdad? Ya. Como hace poco tiempo han cerrado universidades, lo que están haciendo ahora, bueno, como ya con esto de la pandemia, han dicho, bueno, ¿sabes qué? Que sigan funcionando mejor. O sea, ¿por qué? Porque ya se dieron cuenta las deficiencias que han venido cometiendo con esas comisiones. Pero cada uno, pues, es relativamente responsable de lo que hace, vive en el momento, la política. Ustedes vienen de una generación de formar en el colegio que yo espero que en la formación superior que están llevando o que recién se inician, cambien su forma de pensar. El docente no está en un salón de clase para ser el autodidacta de venir y escribirles a ustedes en una pizarra. El tema es conversarlo y que ustedes disciernan sus ideas. Una de las características de un buen profesional es saber escribir, por ejemplo. Saber expresarse. Tener un poco de conocimiento para el cual fue formado. Porque imagínense, lo que yo aprendí en la universidad, cuando no había internet, ahora ya no se sirve. Antes no usábamos el Word que hay ahora. Se llamaba WordPerfect, Era una pantalla negra donde yo escribía nomás. No había que insertarle un gráfico como hay ahora, que la diapositiva. No había nada. Solamente era texto plano para escribir. O sea, solamente usábamos algo como esto, ¿no? A ver, no sé si cargará el creo que El CMD o el EDIT también, el EDIT, por ejemplo, no los tiene ya Windows. Yo ahora, por ejemplo, Windows 8, Windows 7, quería mostrarles el sistema operativo con el que trabajamos, no lo tengo aquí. Ahora ya usan el símbolo del sistema que le han llamado CMD. Antes no se llamaba CMD. No. Antes no se llamaba. Mire, acá dice Microsoft Windows versión 6.3. ¿Sí? Y hay algunos comandos que siguen manteniéndose bajo el esquema del símbolo del DOS, del sistema básico de disco, se llamaba. Entonces, todo eso, yo trabajaba así, bajo este esquema de acá. No había lo que ven ustedes, ¿no? No había lo que están viendo con ese entorno visual o entorno gráfico. Y muchos de los profesionales dicen, por ejemplo, ¿no? Tu máquina no enciende, ya te fregates.
No puede, una persona que no ha sido preparado anteriormente no puede entrar al sistema operativo del disco, a lo que acaban de ver esa pantallita negra, a copiar, a pegar, a crear una carpeta, a modificar el nombre de una carpeta, porque eso se hace a nivel de DOS también, a nivel de lo que ustedes acaban de ver. O sea, y la importancia de desarrollar un software es esa, de que nosotros tenemos que hacer el software de acuerdo a quién lo va a usar. ¿Ya? Entonces, una de las formas, como les quería explicar, por qué se nos hace difícil construir un software es nuestra forma de pensar. O sea, no debemos de ser profesionales que nos dediquemos solamente a utilizar algo, sino a crearlo de verdad. Por ejemplo, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, ¿no? El Gmail, software creado para que tú recibas la información de otras personas. Google, ¿ya? Google, por ejemplo. ¿Qué es el Google? A ver, alguien que me diga qué cree que es Google. A ver, Darwin. ¿Es una plataforma? ¿Una plataforma de qué? Porque ahí te doy un nombre de otra plataforma, ¿ya? Ahí has ido tú a las serenatas de Jaén, ¿no es cierto? A mirar, ahí también hay una plataforma donde actúan los artistas. Es una plataforma de investigación. Una plataforma de investigación. Miren todo lo que tiene Google, ¿eh? Es un motor de búsqueda. Google tiene un montón de utilidades para las cuales ha sido hecha. ¿Saben cuántas conocemos? La única que estamos viendo es esta que estamos viendo ahí. Por ejemplo, ingeniero no hay, ya pues busquen pues, el Google Académico. El Google Académico, ¿sí? Usted entra al Google Académico y usted aquí va a encontrar puro libro. También aquí escoge puro libros. Y si usted pues quiere buscar algún libro de lo que sea, usted aquí lo va a encontrar. Y lo va a descargar y va a poder inicializar todo lo que usted quiere. O sea, hay que saber, ya se ha parametrizado el uso del software para lo que nosotros debemos de usar. Ya, entonces, una de las dificultades, ¿por qué se hace? ¿Por qué? Porque muchos proyectos que nosotros también hagamos, aparte de nuestra forma de pensar, fracasan. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, ni cómo hacerlo. Entonces, como no sabemos qué hacer, simplemente fracasamos y lo dejamos ahí. Por eso es que hay muchos empresarios que no quieren invertir aquí en el Perú con tanta capacidad que haya en desarrollar software. Pero vayan a ver, pues, cuando sale un nuevo DNI, lo falsifican en 5 minutos. Para eso somos buenos en el Perú. Pero imagínense, si para eso es bueno un país, imagínense cómo podemos ser buenos para construir, sino que nos conformamos. Nos han enseñado a ser conformistas y eso es lo que hay que cambiar, chicos. Yo les invito a cambiar su forma de pensar, a no estar pensando, ya más tarde me levanto, voy a levantarme en 5 minutos más, 5 minutos más. Alguien me decía hace muchos años, si quieres conseguir algo en la vida, ahora que estás en una edad de hacerlo, hazlo. El tiempo pasa rápido, chicos. Aquí vienen algunas características de software que también hacen que se haga difícil de producir software, ¿no? Una de las cosas que hace difícil es que el software no se puede ver y que es inmaterial. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un trabajo, tú lo imprimes y ya se hace material porque lo puedes leer todo. El software no. El software es inmaterial y no lo puedes leer.
Chicos, ya se va a colgar, si se cuelga los vuelvo a invitar, ¿ya? No se preocupen. Ya luego también tenemos otra característica del que el comprador puede verlo evaluado cuando ya haya sido construido. No lo puede ver antes. ¿Sí? Ahora ya se están dejando plantillas. Por ejemplo, si yo te quiero hacer una página web, tú buscas una plantilla y de acuerdo a la plantilla que revisas, tú decides qué software tener. ¿Ya? ¿Preguntas? A ver. Listo. Seguimos con las características de software, ¿ya? Les decía, el software se desarrolla y no se fabrica. O sea, existen empresas de desarrollo de software, ojo, ¿eh? Que lo que hacen es construir un software. O sea, desarrollar un software, no fabricarlo, ¿eh? La fabricación es un proceso por lotes que existen. Pero el software no se, vuelvo a repetir, el software no se fabrica, solo se desarrolla, ¿sí? También el software es una característica muy importante que es complejo. Es complejo porque simplemente está formado por funciones, infinidad de funciones o miles de funciones en todo caso que hacen complejo su uso. Por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes están viendo pues el Windows, imagínense. Cada vez que yo haga clic aquí en el escritorio, todo lo que hace el software, ¿no? Maximizo, todo eso que hace maximizar, minimizar, son una serie de funciones, ¿ya? Que están programadas, que están escritas en un lenguaje y que hacen que el software haga la tarea que yo quiero. Y bueno, y hay una palabra aquí que dice que es excesivamente maleable. La maleabilidad de un software, la vemos aquí, está abajito. Ya bueno, vamos a ver por qué primero decimos que el software se desarrolla y no se fabrica. Sí, el software se desarrolla y no se fabrica porque en cualquier sistema de producción, como les decía, podemos observar dos fases, desarrollo y fabricación. El desarrollo es lento y costoso y la fabricación es en serie. O sea, yo quiero fabricar carros, tengo un área que hace puertas, tengo un área que hace techo, tengo un área que hace las llantas, tengo un área y etcétera, etcétera. Y por eso se vuelve en serie. Con el software no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿por qué? Porque la fabricación de un software es por proceso y también depende del proceso que yo voy a hacer. No es lo mismo hacer un Word que hacer un Excel. No es lo mismo hacer un sistema de ventas que un sistema de contabilidad. Por eso es que no se fabrica, sino se desarrolla conforme los procesos exijan su implementación. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas? Bueno, seguimos entonces. Ahí viene la maleabilidad del software, que es lo que habíamos visto más adelante. Decía, el software es excesivamente maleable. Mire lo que significa maleabilidad. Todo el mundo exige que se realicen cambios en un software. Como respuesta a esos pequeños cambios, ese pequeño cambio que se hace es la maleabilidad del software. O sea, cuando el software permite hacérsele cambios, significa que el software es maleable. ¿Me dejé entender? Chicos. ¿Está claro lo que significa maleabilidad? ¿Podría repetir, ingeniero? No se escucha casi. Se escucha entrecortado, como si fuera robot. A ver, la maleabilidad del software, les decía, trata de, o implica solamente que cuando yo tengo un software y yo le comienzo a cambiar de acuerdo a una exigencia que me hacen, le cambio algunas cosas, que el logo no esté en la derecha, que esté a la izquierda, o que esté arriba, o que esté abajo. Cuando yo hago el proceso de cambiar alguna cosa del software,
Ese proceso de cambio se conoce como maleabilidad. ¿Qué significa? Que ahí puedo decir recién que el software es maleable. Entonces, el software es maleable cuando el software permite hacérseles cambios a él. O sea, nosotros, por ejemplo, somos maleables. ¿Saben por qué somos maleables? El ser humano es maleable. ¿Saben por qué? Porque podemos ponernos cualquier tipo de ropa de cualquier tamaño que nosotros queramos, siempre y cuando sea mayor a nuestra talla que tenemos. Podemos ponerla. Por eso es que el ser humano también es la forma de vestirse es maleable, pero bajo una condición, bajo la condición de que la ropa que se coloque sea de la talla mayor o igual a la que tiene. Bueno, aquí habla de un autor que es Roger Pressman, ¿ya? Y donde él, para la maleabilidad del software, él ha determinado algunas curvas, tanto para el hardware, para el software y para la ideal de fallos, ¿no? Bueno, esto de acá, hay que investigar la curva de fallos de hardware. Anoten por ahí, por favor, en una hojita. Sí, voy a preguntar más adelante. Bueno, cuando estemos en hardware, por ejemplo, hay que ver las curvas de fallos. Necesito que vayan investigándome estos 3 puntos. Les doy ahí un minutito para que escriban, por favor. Investigar las curvas de fallos de hardware, la curva de ligar de fallos de software y la curva real de fallos de software según Roger Pressman, ¿eh? Roger Pressman se llama. A ver, tomen nota por ahí. ¿Para qué? Estoy ocupada. ¿Podría repetir, por favor? Les he dejado un trabajo de investigación. Les digo estos 3 puntos últimos que están ahí, que dice curva de fallos de hardware, curva ideal de fallos de software y curva real de fallos de software. Quiero que lo investiguen, y estas 3 curvas, dependiendo según Roger Pressman, ¿ya? Quiero que se haga una investigación sobre estos 3 puntos nada más. Ya, la curva real de hardware, la curva ideal de fallos y la curva real de fallos del software. Una cosa es la curva ideal y otra cosa es la curva real de fallos. ¿Ya? A ver, copien ahí esos temas, por favor. Según quién dijo, ingeniero, según Roger Pressman, ahí está Pressman escrito arribita, de Pressman, según Pressman. Su nombre es Roger, así como se escucha, R-O-G-E-R, Roger Pressman, o Roger Pressman. Precisa. Seguimos. ¿Ya copiaron todavía? Tarea. Copien, ¿ya? Es que no se me atrase. Ya ando viendo atrás, vaya. Ay.
¿Las señales ya copiaron? A ver, seguimos. Ya. Ahí hay una clasificación de software que vamos a explicar. Miren, tenemos clasificación de software según algunos puntos de vista, ¿ya? Según la utilización que se hace de él, según la forma como la utilizamos en todo caso, según el tratamiento comercial, según la función que aporta a la máquina y según la exigencia en eficiencia y los factores críticos que le exige. Vamos a ver cada uno y cómo se clasifica cada uno de los software, ¿ya? Vamos a ver, la primera clasificación es según la forma como se utiliza. Aquí tenemos alguna clasificación según la forma como se utiliza el software. Tenemos software de gestión, software de producción y control de procesos, software de robótica, software de ingeniería, software ofimático, software de formación o divulgación, software domótico y software ocio y juegos. ¿Ya? Los software de gestión, ¿ya? Aquí están, ¿sí? Descritos cada uno. Se tratan de aquel software que da soporte a procesos comerciales. ¿Ya? Por ejemplo, un sistema de ventas, un sistema de compras, un sistema de administración, un sistema de control de personal, un sistema de bancos, un sistema de cobranzas, etcétera, etcétera, etcétera. Son aquellos software, vuelvo a repetir, que dan soporte a los procesos comerciales. Venta, compra, almacén, distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los software de gestión. Luego vienen los software de producción y control de procesos, ¿sí? Entonces, los software de producción y control de procesos, ¿sí? Ahí está, son aquellos software que dan soporte a procesos productivos. Por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que las empresas azucareras, por ejemplo, tienen software que les permiten controlar su producción? Algunas empresas que se dedican a pilar café, a pilar arroz, ¿sí? Algunos software que se dedican a la producción de café. Entonces, esos software son aquellos que controlan sus procesos productivos. Cuando el software está relacionado con algún proceso productivo, significa que es un software de producción y control de procesos. Hay varios ahora que ya existen y están manejados bajo ese esquema, pero son exclusivamente dirigidos a fábricas o a empresas que se dedican a la producción. Un software de panificación, por ejemplo, para producir panes, un software de sistema de control de producción de azúcar, un sistema de control de producción de calzado, un software de sistema de producción para una avícola, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro tipo de software, es el software robótica. Bueno, la definición es más o menos, bueno, es aquellos software que se instalan pues en las máquinas que permiten moverlas, ¿no? A esas máquinas le llaman aquí engendros mecánicos. Es un software que se centra en controlar y automatizar el comportamiento de engendros mecánicos, o sea, mover cosas, ¿no? Eso también existe y cada uno de ustedes en algún momento podrá experimentar ese tipo de software que hace mover máquinas, ¿ya? Eso se ve en el cuarto ciclo. Aquí vienen los software de ingeniería o científico. Son aquellos que dan soporte a procesos creativos y de diseño de las personas. Por ejemplo, el AutoCAD es uno. Otro software de ingeniería es diseño gráfico, por ejemplo. Otro software de ingeniería es el 3D Studio. ¿Sí? Son software que están hechos para tareas específicas de ingeniería, software que calculan operaciones matemáticas y algunos otros software pues, que tienen que ver con acontecimientos aeroespaciales, ¿sí? Que están relacionados con ese tipo de producción, ya sea científica o de ingeniería. El software ofimático es el que conocen ustedes,
Es donde está Word, Excel, PowerPoint. Y está relacionado pues para hacer tareas, como su nombre lo dice, ¿no? De oficina. O sea, Word para digitar documentos, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo del uso que usted le dé al software, ¿no? Luego tenemos el software de divulgación y de formación. No es el software que permite transferir conocimiento al ser humano. Esto es, por ejemplo, el que estamos usando ahorita, el Classroom. Es un software de formación y divulgación. El de aquí que estamos utilizando, el Zoom, es un software de formación y divulgación. El Cisco Webex que están utilizando también es un software de formación y divulgación. WhatsApp, ¿de qué será? ¿Será también de formación y divulgación? También. No creo, no. Muy bien, Sí, no, por no medio del es, WhatsApp no no es. se... No, No es. pero... Vamos a ver Ingeniero. más para que vean dónde los ubican ya, porque después me van a hacer un trabajo de ubicar software. Luego tenemos el software domótico. Este es el software que se encarga pues de los sistemas de seguridad de las casas, ¿no? El software de control de alarmas, el software de identificación de huella digital, el software de que existen en las puertas donde yo ingreso una clave y se abre la casa, la puerta, ¿no? Ese es el software domótico. Incluso el software que permite que se encienda una luz cuando yo doy una palmada. Todo eso es un software que está diseñado bajo esos esquemas. ¿Ya? Luego tenemos el software de ocio y juegos. Ese es el que les gusta a la gran mayoría de jovencitos todavía. Yo espero que ustedes no sean esos jóvenes, ¿eh? ¿O hay alguno que les gusta el juego? A ver si me gana a mí, a ver. Menos mal que no soy adicto a ese tipo de cosas. A ver, seguimos. En el software de juego pues están todo lo que nosotros utilizamos para relajarnos, digamos, los videojuegos, los foros, las conferencias que se pueden plantear en internet, ¿no? ¿Sí? Y aquí está el WhatsApp. Imagínense en cuál clasificación está el WhatsApp. En ocio y juegos. Es un software de ociosos. Y ese lo usamos más, ¿no es cierto? El Facebook, ¿dónde está? A ver. Ay, gracias. ¿Hasta dónde cree que está el Facebook ahí? En el mismo lugar, ocio y juegos. Ocio y juegos, claro. La gran mayoría de software que no están hechos para características están aquí. O sea, son software Pero que no se significaría que también el Facebook es un medio de comunicación, porque también ya podemos ver sobre los periódicos o algo así. el Facebook, un medio de comunicación. A ver, todo software que es considerado una red social es un software de ocio. Sí. Así es, señorita. Okay. Es un software bajo esta clasificación, es un software de ocio. Estoy en la primera clasificación, ¿ah? Estoy por si acaso en esta de acá, ¿ve? Voy a regresar un poquito más atrás. Estoy en la clasificación de según la forma como lo utilice. ¿Ya? Según la forma como lo utilice, ahí yo puedo clasificar cualquier tipo de software y ubicarlo en cualquier tipo de software que yo maneje ahí, ¿no? Muy independientemente, mire, imagínense, los foros y las conferencias también están clasificados aquí. Lo que pasa es que dependiendo de para qué lo use. Yo generalmente abro el Facebook, ¿saben cada qué? Para publicar cosas. Eso no es una noticia. Porque la publicación está abierta. Si la publicación estuviera cerrada para hacer noticias, sí. No fuera un software de ocio. Pero es abierta a cualquier tipo de publicidad que yo pueda hacer. Entonces, como está abierta a cualquier tipo de publicidad, ya no es un software para ninguno de los de arriba, es un software de ocio. ¿Ya? Aquí entramos a la otra clasificación según el tratamiento comercial con el que se maneja. Aquí viene, mire, ve, software de estantería, paquetes parametrizables, software a la medida y software personal.
A ver, un ratito, espérenme que estoy esperando una llamadita, ¿ya? Voy a contestar algo, en 2 minutitos nomás, ¿ya? Ya, listo. A ver, seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, los software de estantería, ¿no? Les decía, bueno, son software de que nosotros los encontramos para poder, a ver, ¿sí? Para poder nosotros, por ejemplo, los antivirus, para poder nosotros adquirirlos de manera comercial. Los antivirus que son software de estantería, ¿por qué? Porque vienen en cajas, están puestos así como el Word, el software de ofimática, son software de estantería. Todo aquello que ha sido hecho por una empresa que desarrolla software y que está puesto a disposición de cada uno de ustedes para que sea un consumidor de ese software de estantería. O sea, lo utilice, el AutoCAD, todos esos son software de estantería porque son softwares hechos para tareas comerciales. Los software parametrizables son aquellos softwares, ¿sí? Acá está, ¿sí? Bueno, acá lo he sacado ya de esta parte. Bueno, le explico más o menos. El software parametrizable es aquel tipo de software que está exclusivamente hecho para ciertos parámetros y que tiene licencias de funcionamiento. Por ejemplo, las versiones beta de unos sistemas. Cuando sale un software nuevo por primera vez, se le da una versión beta que tiene un tiempo de duración. Igual que cuando yo instalo un software y si yo no le instalo la licencia del software, ¿sí? Ese paquete es un software parametrizable porque sin la licencia no funcionaría. A eso se le llaman paquetes parametrizables. Son aquellos tipos de software que tienen parámetros para poder funcionar y que si yo no cumplo los parámetros jamás podré funcionar. Luego también tengo los softwares hechos a la medida. ¿Qué significan los softwares hechos a la medida? Son aquellos tipos de software que nosotros los utilizamos en las empresas, los softwares, por ejemplo, los sistemas hechos para las empresas, un sistema de ventas para una empresa para una farmacia, no es igual que un sistema de ventas para una bodega, no es igual que un sistema de ventas para una empresa que se dedica a, por ejemplo, a vender solo arroz. ¿Sí? O sea, son software hechos de acuerdo a la tarea que van a hacer, son softwares a la medida. Y los softwares personales son aquellos softwares que son exclusivamente hechos con la finalidad de satisfacer a un grupo muy reducido de personas. Por ejemplo, ¿no? Las páginas web que yo hago para mis clientes, por ejemplo, oye, ¿sabes qué, Jorge? Quiero que me hagas una página web personal para mí. Entonces yo le hago una página para él donde aparezcan pues su foto de él, sus atributos de él, algunas noticias sobre él y todos los links que pueda yo colocarle en un software personal, ¿no? Es un software de identificación, como un currículo, digámoslo aquí, ¿no? No sé si hay preguntas ahí. ¿Algo que quieran saber de esa clasificación de software? ¿Nada? Todo está claro entonces, ¿no? Luego tenemos, según la funcionalidad, tenemos de acuerdo a la relación de funcionalidad que aporta la máquina. Tenemos software de sistemas, software de comunicaciones, software empotrados y software de usuario.
Los software de sistemas son aquellos tipos de software que me permiten hacer dos cosas. Controlar una computadora. Por ejemplo, el sistema operativo es un software de sistemas. Por ejemplo, el antivirus es un software de sistemas. Por ejemplo, el Ofimática es un software de sistemas. Bajo esta clasificación, el Office está aquí arriba. Los software de comunicaciones son aquellos software que me permiten pues interrelacionarme con otras personas por un medio de almacenamiento, por un medio de comunicación que generalmente ahora es la internet. Por ejemplo, el Zoom es un software de comunicaciones, el Facebook es un software de comunicaciones. Bajo esta clasificación, esos software están clasificados bajo estos esquemas, ¿no? El software de empotrado es aquellos software que vienen empotrados en máquinas. Por ejemplo, un horno microondas tiene un software, a ver, ¿qué otra cosa tiene eso? Un televisor tiene software incluido. Todo aquello que venga en un equipo y que venga en un equipo y se utilice para que el equipo funcione es un software. Son softwares empotrados. Y los software de usuario pues son los software que desarrollamos cada uno de nosotros para poder hacer una tarea específica, un sistema de ventas, un sistema de compras, un sistema de almacén. Para eso existen, ¿no? Los software de usuario en todo caso. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profesor, los softwares empotrados, ¿quiere decir que vienen un software incluido en cada máquina o cómo? Claro, por ejemplo, el teléfono celular, cuando te viene de fábrica tiene un software empotrado, para que cuando tú lo enciendas te carga algo, ¿no es cierto? Eso no lo has instalado tú, eso viene ahí solo. Sí, ahí viene solo. Ese es un Igual software que empotrado. igual que en los semáforos. Igual que los semáforos, son softwares que vienen empotrados en hardware. Tú te compras un DVD, cuando tú lo enciendes, pum, te sale una pantalla ya en el televisor, ¿no es cierto? DVD, X, Y, Z, dependiendo de la marca. Viene con un software ese DVD. Los televisores también vienen con un software para reconocer muchas cosas, ¿ah? Para reconocer el control remoto, para reconocer la marca del televisor y todo lo demás. Viene todo, todos vienen con marca. Todos vienen empotrados, un horno microondas, una cámara digital, tienen software empotrado. ¿Otra pregunta? No, por mi parte nada. Listo, seguimos, ya mismo terminamos ya. A ver. Bueno, ahí hay un ejemplo de software empotrado, imagínense, ahí tenemos una cámara, un televisor y un cohete, ¿no? Un cohete teledirigido que tiene un software que justo sabe a dónde tiene que llegar, ¿no? Tenemos ahí software según la exigencia. Tenemos software en tiempo real, software transaccionales y software monousuario. A ver, ¿qué implica esto? Perdón, se salió un poquito. A ver, ¿qué significa software de tiempo real? O sea, software que funcionan en el momento en el que nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, ¿no? Los antivirus. Usted inserta su USB en su máquina y ¡pum! Inmediatamente actúa el antivirus, ¿verdad? Ese es un software en tiempo real porque sucede bajo un efecto. Los software que tienen los aviones también. El Windows es un software en tiempo real. El Zoom es un software en tiempo real porque nos permite tener comunicación entre nosotros. Software transaccionales, ahí también hay varios. Por ejemplo, ¿no? Usted quiere comprar un curso por internet y usted compra y hace una transacción, los sistemas de venta, los sistemas de compras, todos esos software son software transaccionales. Luego tenemos el software monousuario y de PC, que bueno, son lo que nosotros utilizamos pues en nuestras computadoras, ¿no? El Office,
el PowerPoint, son software, el AutoCAD son software de monousuario que solamente se utilizan en una sola máquina. ¿Preguntas en esta clasificación? ¿Preguntas en esta clasificación no hay? Bueno, y por último... Los cajeros, ¿qué vendrían a hacer? Tienen software en tiempo real. El software que vienen en los cajeros electrónicos es software en tiempo real, señorita. Porque una vez que usted retira su dinero ahí, inmediatamente ya se actualizó a nivel nacional, ¿sí? El efectivo que usted tiene en esa tarjeta. ¿Sí? Ya, y le digo otra pregunta, bueno, una duda. El antivirus, ¿se podría decir que no es un software maleado? No. A ver. La pregunta es si es que es o no un software maleado, ¿cierto? El antivirus es un software, es un software maleable. Sí es un software maleable. ¿Por qué? Porque mire, es un software maleable incluso que funciona en tiempo real. Le voy a decir por qué. ¿Por qué es maleable? Porque se puede actualizar de manera temporal la base de datos de los virus que tiene para que pueda contrarrestar algún virus que le entre a su máquina. ¿Sí? Por eso es maleable, porque puede cambiar su base de datos. Y también funciona en tiempo real, porque en el momento que necesita una actualización y detecta que a nivel del productor original de ese software ha actualizado algo, pum, va, lo busca y lo jala y lo actualiza. Igual que el Android, ya que tienen ustedes en sus celulares. Usted está funcionando bien bacán y pum, te sale un mensaje. Necesitas actualizar tu aplicación. Ya pum, pa, le das a actualizar y actualiza. Ese es un software maleable y es un software en tiempo real incluso. Sí, señorita, otra pregunta. Consulten, porque... Ninguna, gracias. Otra preguntita. Consulta, duda. Profesor, algunos dispositivos de Android se actualizan solos. Por eso son softwares en tiempo real y maleables. Bueno, se actualizan solos, ¿sabes por qué? Porque tú le has dicho que se actualicen solos. Nada se actualiza solo. Cuando tú estás instalando, hay unas letritas, acepta las políticas, y le dices que sí, ya le estás diciendo alguna cosa. Por eso lean, ¿no? O sea, nosotros tenemos que leerlo para que podamos, no sean tan ingenuos de aceptar sin leer las políticas de seguridad, esas que vienen en letritas chiquitas. Nadie lee cuando instala el Word qué es lo que dice, ¿verdad? Pero ingeniero, ¿qué pasa con el software de cada teléfono? Porque yo tengo mi celular y también me pide actualización de software. ¿Y es obligatorio? No, si tú no quieres, no. Sí, pero te exige, o sea, más claro, el celular te exige para que tú lo puedas actualizar, porque cada rato me sale la notificación. No, pero a ver, señorita, esa exigencia es porque la idea es que el software que te están dando es porque va a mejorar el rendimiento de tu equipo, pero no es obligatorio. Ah, ya. O sea, sí cambia algunas cosas. La primera vez que actualicé mi software cambió la presentación del celular. Así es, porque mejora, la optimiza, entre comillas, ¿no? Y también porque hay un negocio detrás de todo eso, señorita, que tienen que saberlo. O sea, te digo, no es obligatorio, pero sí te ayuda a optimizar. Y una vez que ya tu equipo ya quedó obsoleto, para eso les he dejado que investiguen las curvas de fallos. Una vez que tu software, tu hardware comienza a quedarse obsoleto, ya no te va a pedir actualizaciones, porque ya sabe que tu equipo ya no puede actualizar más cosas. La actualización viene para hacer mejoras en el equipo. Así claro, es como si no es para hacer mejoras en el equipo. Nuevo. A ver, más o menos para acá. No es para hacer mejoras en el equipo, sino para optimizar el mejor funcionamiento de tu equipo. Porque el equipo ya no lo puede mejorar nadie porque ya vino así.
O sea, ¿Cómo ya no lo podemos actualizarlo o mejorar. algo así? ¿Cómo? ¿Cómo actualizarlo? Claro, porque mire, cualquier software que tú utilices en la máquina, por ejemplo, ¿por qué crees que había antes el Word 2010, luego el 2013, luego el 2015, luego el 2018, luego el 2020 y así vendrán apareciendo todos los que vengan? ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque cada vez que se actualiza un software, se ve errores en el software anterior y se hace con la finalidad de optimizar. Pero llega un momento de que el software que yo lo actualizo para mejorar exige más hardware. O sea, pide más recursos del equipo del computador. Entonces, y ya comienza mi computador a hacerse más lento. Por eso es que no siempre es recomendable actualizar un software si es que yo no sé cuáles son los requerimientos mínimos que exige esa actualización de software. No sé si me dejé entender. Sí, todo claro, muchas gracias. En pocas palabras sería una optimización, ingeniero. Claro, optimiza, sí. Sino que le llamamos actualización, pues le llaman actualización porque si tú le pones a alguien que no sabe o que con la justa sabe leer y escribir, que vas a optimizar, escucha que lo primero que tiene que pues hay que educarla a la persona qué significa optimizar, ¿no? Es como que yo te sirvo un arroz con pato, no sé, y te digo, ¿sabes qué? Cómela con cuchara. Bacán lo comes, ¿no? Pero también lo puedes comer con tenedor. O sea, al final dependiendo de cómo tú lo uses, pero según la regla, dice que deberíamos de comerlo con tenedor. Las reglas de lo que se llama ética social, se llama. Eso es para allá, pues no, o sea, imagínate, es como cuando te compras un pollito a la brasa, tú disculpen que ya es hora de almuerzo y estoy hablando de esto, pero cuando te compras un pollito a la brasa y yo lo llevo a mi casa, profe. escúcheme, y yo lo llevo a mi casa y en mi casa yo lo como hasta con la mano o me van a decir que no, pero si me voy a un restaurante y va a estar mi novio, mi novia, no agarro con la mano, o los suegros, allá me tiro mi cuchillo, mi tenedor y ya lo como con la misma, igualito sucede en el software, 100% real. del hardware. ¿Ya? Y aquí tenemos ya el último Llegué a punto. tocar mi tímpano. El último punto que tiene que ver con los paradigmas, ¿no? No hay que pensar, por ejemplo, por favor, que si yo aprendo Word 2005, ese es el que siempre va a existir. A eso se llama un paradigma, chicos. Un paradigma es una idea nueva de un cambio. Y que ustedes como especialistas de sistema tienen que estar en la disposición de poder mejorar los cambios. Sí, por ejemplo, si a ustedes les enseñaron en el colegio Word 97, pues y ahora ya no hay Word 97, mi paradigma tiene que decir que yo como especialista en computación tengo que poder aprender un software nuevo sin que ya me lo enseñen en cualquier lugar. Simplemente porque tengo la formación. Para eso yo de cualquier software que aprenda, chicos, lo que tengo que hacer es teoría, saber abstraer lo mejor de cada software y saber diseñar un software nuevo. Eso es lo que hay que aprender, chicos, en formación de... Bueno, se va a cortar, los vuelvo a invitar para dejarles la tarea que les voy a dejar, ¿sí? Para explicarles un poco y ustedes hagan las consultas que tengan que hacer. Ya, no sé si hay consultas, dudas.